Bienvenidos al séptimo capítulo de este curso sobre análisis de datos con Python. En el capítulo anterior aprendimos los fundamentos de Python, también cómo manipular datos con pandas, visualizar datos con Matplotlib y Seaborn, realizar un análisis exploratorio de datos o EDA, construir modelos de regresión lineal múltiple y regresión polinómica. Hoy nos enfocaremos en una técnica poderosa e intuitiva llamada árboles de decisión. Los árboles de decisión son modelos que se utilizan tanto para problemas de clasificación como de regresión. Son especialmente útiles porque son fáciles de interpretar y visualizar, lo que los convierte en una excelente opción para problemas donde la transparencia del modelo es importante. Por ejemplo, imagina que estás tratando de predecir si un cliente comprará un producto basado en su edad, ingresos y hábitos de compra. Un árbol de decisión puede dividir estos datos en segmentos claros y tomar decisiones basadas en reglas simples. Además, los árboles de decisión son muy flexibles y pueden manejar tanto variables numéricas como categóricas sin necesidad de transformaciones complejas. En este capítulo aprenderemos cómo construir un árbol de decisión, cómo interpretar sus resultados y cómo evaluar su rendimiento. Antes de sumergirnos en el código, hablemos de los conceptos básicos de los árboles de decisión. Un árbol de decisión es un modelo que divide los datos en segmentos basados en ciertas condiciones. Cada división se representa como un nodo en el árbol y las hojas del árbol representan las predicciones finales. Por ejemplo, si estamos tratando de predecir si un cliente comprará un producto, el árbol podría dividir los datos primero por edad, luego por ingresos y finalmente por hábitos de compra. Cada división se basa en una pregunta simple, como ¿es la edad mayor a 30 o ¿los ingresos son mayores a los 50.000? Los árboles de decisión tienen dos tipos principales de nodos. Nodos internos, que representan la decisión o pregunta que dividen los datos, y las hojas, que representan las predicciones finales. Una de las ventajas de los árboles de decisión es que son fáciles de interpretar. Podemos visualizar el árbol completo y entender exactamente cómo tomar decisiones. Sin embargo, también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, si permitimos que un árbol crezca demasiado, puede caer en el sobreajuste, lo que significa que se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y fallará al generalizar a nuevos datos. Para evitar el sobreajuste podemos limitar la profundidad del árbol o usar técnicas como validación cruzada. Ahora que entendemos los conceptos, construyamos un árbol de decisión usando la librería Scikit-learn. Primero, importaremos las librerías necesarias y cargaremos nuestros datos. Para este ejemplo usaremos un conjunto ficticio de datos con información sobre clientes incluyendo la edad, los ingresos y si comprará un producto o no, siendo 0 que no compra el producto y 1 que sí lo comprará. Definamos nuestras variables independientes x y nuestra variable dependiente y. Luego dividamos los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Esto es importante para evaluar el rendimiento del modelo en datos que no han visto antes. Y finalmente construimos y entrenamos el modelo de árbol de decisión. Aquí usamos Decision Tree Classifier, que es una clase de Scikit-learn diseñada específicamente para problemas de clasificación. También limitamos la profundidad del árbol a nivel 3 para evitar el sobreajuste. Una vez que hemos entrenado nuestro modelo, podemos hacer predicciones y evaluar el rendimiento utilizando Precision o Accuracy en este caso. El score que poseemos para nuestro modelo es de 0.33. Ahora podemos visualizar el árbol de decisión para entender cómo toma decisiones. Para visualizar el árbol podemos usar la función plotTree. Esta función nos permite generar un gráfico detallado del árbol, mostrando cada nodo, las condiciones de división y las predicciones finales. Acá vemos que la primera comparativa que realiza es en ingresos. Dice, si los ingresos son menores o iguales a 6.400. Si esto es verdad, vuelve a preguntar si los ingresos son menores o iguales a 5.200. Si es verdad, va a realizar una compra y si no, no realizará la compra. Sin embargo, cuando los ingresos son menores o iguales a 6.400 y esto no es verdad, pregunta sobre la edad. Si la edad es menor o igual a 38, vuelve a realizar una pregunta. Si es verdad y está menor o igual a 36, realiza la compra. Ahora, si es mayor de 36, no va a comprar. Sin embargo, si la edad es mayor a 38, sí realizará la compra.
Este gráfico nos muestra claramente cómo el árbol divide los datos en segmentos basados en características. Por ejemplo, puede primero dividir por edad y luego por ingresos. Además, los colores indican la clase predominante en cada nodo. También podemos exportar el árbol a un archivo de texto para inspeccionarlo detalladamente. Esto es útil si queremos analizar las reglas de árbol de decisión sin necesidad de graficar el árbol. Como se ve en PyCharm, se generó el árbol en la ventana Run, en donde se encuentran las mismas decisiones que se pudieron observar en el gráfico, donde se compara en primera instancia los ingresos, si están menores o iguales a 6.400 o mayores. Para los menores o iguales compara la edad y de acuerdo a eso determina si compra o no el producto. Luego, si los ingresos son mayores, nuevamente compara la edad y en un subgrupo vuelve a comparar la edad y con esto puede decidir si comprará o no el producto. Al interpretar el árbol debemos prestar atención a los nodos internos, que representan las decisiones o preguntas que dividen los datos, y las hojas, que representan las predicciones finales. Una vez que hemos entrenado nuestro modelo, es importante evaluar su rendimiento. Para ello podemos usar métricas como la precisión, pero también debemos tener en cuenta otras métricas como la matriz de confusión y el F1 score, especialmente en problemas de clasificación desbalanceados. La precisión mide que también el modelo predice correctamente las clases, sin embargo, no siempre es suficiente. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos desbalanceado donde una clase es mucho más común que otra, la precisión puede ser engañosa. Por eso también calculamos la matriz de confusión, que nos muestra cuántas predicciones fueron correctas y cuántas incorrectas. La matriz de confusión tiene 4 valores clave: valores positivos, VP, que son casos donde el modelo predijo correctamente que el cliente compraría; valores negativos, VN, que son casos donde el modelo predijo correctamente que el cliente no compraría; falsos positivos, UFP, que son casos donde el modelo predijo que el cliente compraría pero no lo hizo; y falsos negativos, que son casos donde el modelo predijo que el cliente no compraría pero sí lo hizo. Podemos calcular la matriz de confusión de esta forma. Además, podemos calcular el F1 score, que es una métrica que combina precisión y recall para dar una mejor idea del rendimiento del modelo. El F1 score es especialmente útil cuando tenemos clases desbalanceadas. El recall mide qué tan bien el modelo identifica todos los casos positivos, mientras que la precisión mide qué tan bien el modelo acierta cuando predice positivos. El F1 score es una media armónica de estas dos métricas. Finalmente, debemos tener cuidado con el sobreajuste. Si permitimos que el árbol crezca demasiado, puede ajustarse demasiado bien en los datos de entrenamiento, pero llegar a fallar al generalizar a nuevos datos. Para evitar el sobreajuste podemos limitar la profundidad de árbol o utilizar técnicas como validación cruzada. También podemos graficar los datos y el modelo para identificar visualmente si existe sobreajuste. Hemos llegado al final de este capítulo. Hoy aprendimos cómo construir, entrenar y evaluar un modelo de árbol de decisión usando Skitlearn. También vimos cómo interpretar los resultados del modelo, visualizar el árbol de decisión y evaluar su rendimiento utilizando métricas como la precisión, la matriz de confusión y el F1 score. Los árboles de decisión son una herramienta poderosa porque son fáciles de interpretar y pueden manejar tanto variables numéricas como categóricas. Sin embargo, debemos tener cuidado con el sobreajuste y siempre evaluar el modelo en datos de prueba. En el siguiente capítulo aprenderemos sobre bosques aleatorios o random forest, una técnica que combina múltiples árboles de decisión para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de sobreajuste. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por acompañarme en este viaje.